Bueno, bangata con ñani ku dito. Con josna con yon desistun. Te bichikudi ini anoda raya en datu darre se bashi shihatnunya asnanda ku nanda bashi nanda kakidero nyo allí te nainiro. Te medanani Juvencio Pablo León te seño no kuda ya angakuda re bichi bukwe kuya te turo nyut no ya no cachito tunido o cachito tunida o caro no bit no ga que kwa no tachino biko te re donda remitu si tibe si tuve ñajiu nos kuni niña na una que recacaro no ya te ya nanitnaro kakaro no nanda yo nanda bashi nanda kadaro sa kundero nasani kundero mas kuyo sekne tutno o jutno tata o jutno yuku te iose doyun ora nakahas no setas no ni de kuñas na shehosna chidot no ni se tutut na kanes ka kwa na kande se yutu te da na kochi ya caro no te kwe nya jur kunini nya jiu ra no nya jiu se luchi di chiluchi nya de se jiu te da tu nya ko caro no kunante na konjos na kon tu. Los temas principalmente en la comunidad, pues es el empleo, el recurso económico, la protección de los bosques, de los recursos naturales, los asuntos agrarios, son los temas principales que preocupa a la comunidad, porque a veces no tienen mucha información o comunicación de parte de algunas autoridades. Entonces, cuando ya hay un efecto de saqueo de madera, leña o algún tipo de recurso natural, pues entonces se preocupa a la gente esa parte. Algunos otros son temas que también han preocupado a la comunidad, es la pérdida de la lengua materna, la pérdida de las costumbres y tradiciones. Por ejemplo, en la transmisión, por ejemplo, de poderes, era todo un ritual que hacían para la transmisión de poderes. Era una consigna de la autoridad de vigilar sus recursos naturales, organizar al pueblo para los trabajos comunitarios. Y todos esos temas sí ha preocupado, al menos en los comentarios. Yo he escuchado gente que manifiesta este tipo de, pues no de una inconformidad, pero sí de una preocupación de que se esté en comunicación, en información de esos temas. Bueno, que nosotros trabajamos en la radio y en la radio en general es, bueno, son información, entretenimiento, comunicación, música, pero en el caso del centro de producción nos enfocamos a temas de la preservación de la lengua materna, de la música tradicional, de usos, costumbres, el bastón de mando, por ejemplo, los recursos naturales, la medicina tradicional y también temas educativos, temas culturales, que son los que tratamos en los contenidos de los programas. Por ejemplo, nosotros platicábamos con algunas autoridades para llevar la radio a su comunidad y es una forma de hacer concurrir grupos de música de cuerdas o de bandas, así como historiadores, cuentistas o algunos que componen poesía
o también de gente que produce en el campo el maíz, trigo, frijol, o que tienen algún tipo de invernadero y producen hortalizas, para que den a conocer de qué manera los producen, si con química o de manera orgánica. Esos temas hemos tratado. Bueno, eventos al inicio del año en esta administración ya hicieron una primera feria municipal del tamal, es un evento. Luego vino el Día Internacional de la Mujer, ya hicieron un evento. El 21 de febrero hicieron el Día Internacional de las Lenguas Maternas, también organizaron un evento con la finalidad de recuperar y preservar la lengua materna. Y en el campo, por ejemplo, de la alimentación, la elaboración de productos tradicionales, por ejemplo, el tamal, el pozole, todo lo que se hace de gastronomía en nuestro municipio. Se han suscitado, al menos en esta administración. En las otras administraciones, pues han llevado a cabo de manera aislada, pero han llevado también eventos de este tipo. Cuando son, el caso, por ejemplo, de encuentro de deportes de las escuelas, le han dado importancia a las autoridades. Hace poco también fueron estos jóvenes al distrito, participaron en un evento deportivo donde se concentraron varias zonas escolares de toda la región, y es una forma de hacer intercambiar pues experiencias deportivas, culturales y de conocimiento con los jóvenes. Pues muy poco, porque como no, seguramente las escuelas o las autoridades no tienen contacto con gente de la radio directamente para que vengan a cubrir pues el evento. Lo que hacemos es que a través del centro de producción, y si hay la invitación y el tiempo, vamos y hacemos una reseña de lo que ocurre en ese tipo de eventos. Entonces es importante tener ya como un espacio específico para difundir ese tipo de eventos que lleva a cabo la parte educativa y la parte municipal en esa área. Pues todas las actividades que hacen las autoridades, sus obras, sus trabajos comunitarios, visitas o encuentros o qué sé yo, donde van con otros pueblos, con las autoridades del Estado, que necesita la gente informar de a qué fue la autoridad y cuáles fueron los resultados de su gestoría o de su encuentro o de su acuerdo con tanto de los funcionarios estatales como autoridades municipales, digamos de la misma categoría. Y toda esa información casi no llega porque no hay quien cubra esta parte de la actividad, digamos, de las autoridades municipales. Nosotros recibimos información de lo que hace, por ejemplo, el gobernador del estado, lo que hacen los funcionarios del gobierno del estado, que van acá, allá, a inaugurar obras o a poner en funcionamiento una obra, pero la autoridad municipal no tiene esa cobertura para informar a la gente de su comunidad de las actividades que hacen. Pues ha investigado poco, por lo menos en el centro de producción investigamos poco, por la cuestión de que este es un trabajo, digamos, voluntario, de tequio. Cuando tenemos la oportunidad de tener un encuentro con una actividad que hace la autoridad municipal, bueno, pues reseñamos, entrevistamos a las personas y lo damos a conocer en la radio.
opiniones de funcionarios de gobierno, de las autoridades municipales, de los participantes directos, de los trabajadores, de los maestros de obras, ¿sí? Y solamente así, pues la gente está enterada de lo que la autoridad hace y esa es una demanda que requiere. Y si tuviéramos la oportunidad de tener un espacio propio, digamos, que no sea exclusivamente de la radio oficial, de tener que ir cada 8 días, esa es una descontinuidad, digamos, ¿no? Porque recibirían la información a los 8 días o hasta los 15 días. Se desfasan la información y teniendo un espacio propio, digamos, comunitario, pues sería pues casi al momento o unas horas después de alguna actividad, de echar a andar una obra, de ir a inaugurar una obra, o de ir a supervisar algún trabajo que hacen cada una de las agencias que componen el municipio. Pues principalmente la autoridad municipal, ¿no? Los diferentes comités de distintos, pues, ya sean comités de salud, de educación, comunitarios, son los que están más cerquita y se enteran de los temas y preocupa eso, cómo enfocarlos, cómo canalizarlos, cómo informarlos. Generalmente no, porque ellos pues realizan su trabajo y cumplirlo o medio cumplirlo o no cumplirlo pues no pasa nada. Finalmente que le llamaría la atención sería los responsables de los comités o de las instituciones donde están, pero de que preocupen dar a conocer alguna gestoría, algún trabajo que hacen, pues no nos preocupa mucho, porque pues no están acostumbrados a que se den a conocer sus actividades. Pues la lengua ñusabi, o aquí le llamamos la variante es ñodau. Ñodau, decimos, es la palabra de la lluvia, que tiene varias formas de decirlo, dependiendo de la variante. Se dice ñodau, ñodabi, ñusabi, ñusau. Son las variantes más conocidas, es la que se habla en la comunidad. En la radio se habla el triqui, el mixteco y el chocholteco y el español. Son 4 lenguas, 3 originarias y una que es el general, ¿no? El castellano. Sí, mira, hay 2 leyendas. Una que se refiere a un paraje que se llama el Cerro de las Apuestas. Es una leyenda, para mí es una historia, pero muchos le llamaron leyenda. La otra es el casamiento de la princesa Itandewi con el conocido Corazón de Águila, que fue de aquí de Tilantongo. Una es de Achutla y el otro de Tilantongo. Esas son 2 leyendas. Las otras son cuentos, por ejemplo, principalmente de animales que les dan voz, les dan un personaje como si fueran personas que conversan, pero que tienen todo un significado para el entendimiento de la gente. Una conversación entre el coyote y el tlacuache, por ejemplo. Son dos animales, uno es fuerte y uno es débil. Uno es rico y uno es pobre. Entonces está enfocado a la lucha de clases, así lo entendemos. El coyote representa, por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero, que
que acumula dinero sin tener mucha necesidad, que come sin tener necesidad. Ese es lo que representa el coyote. Ese entra en un corral y mata a todos los animales y nomás se come uno. Y el tlacuache es un animal humilde, pobre, que indefenso, se puede decir, y busca la forma de cómo librarse de que el coyote se lo coma. Entonces existe una relación de conversación entre esos dos animales y el tlacuache siempre sale victorioso del coyote por su estrategia, por su astucia para poder escapar de ese encuentro. Bueno, aquí antiguamente había música de guitarra y violín, la música tradicional. Pero mucho antes hubo la música de flauta de carrizo, ¿sí? Y cuerdas de tripa de zorrillo. Entonces se fue transformando y ya, bueno, pues llegó el violín, la guitarra, el contrabajo, el tololoche, ¿sí? Y principalmente música de cuerdas. Y esa música de cuerdas narra pues los acontecimientos sociales y culturales del pueblo. Después ya llegaron las bandas. También hay bandas de música tradicional. Pero empieza a cambiar más o menos de los 70s. Ya deja de haber bandas de música tradicional y se convierten en música grupera, pues en corridos, canciones, incluso corridos norteños y narcocorridos. Ya está con eso, ya empiezan a tocar eso. Pero la música tradicional es la que ha abundado más aquí. Había casi en cada comunidad había un grupo de música tradicional. Y así los cantos tienen que ver con la relación social, la relación de compadres, comadres, sobrinos, tíos, o canto a la naturaleza, o canto al cerro, al río, al bosque. Ajá, narración, o corridos, o canciones, o de algún tipo, de que hablan del pueblo, de la tierra donde naces. Aquí, por ejemplo, hay varios corridos sobre Tilantongo. El corrido de Tilantongo, Así es Tilantongo, Tilantongo mi pueblo querido, todos son composiciones de acá. También transmite eso, pero también la radio ya transmite música diversa. La única que la gente de aquí de los pueblos no se ha acostumbrado a escuchar la música clásica. Yo conozco la música clásica porque hace muchos años cuando estudié en la universidad fui a talleres de música y aprendí pues a diferenciar lo que es un concierto, una sinfonía, sí, una opereta, un soprano y entiendo la música clásica, la música sacra, pero aquí la gente del pueblo le gusta la música de su pueblo, que narra la belleza de su pueblo. Pues anteriormente los niños de la comunidad principalmente se divertían con los juegos tradicionales. El trompo, la canica, ¿cómo se llama? Las rondas. Después ya los maestros pues trajeron otro tipo de juegos y eso divierten los niños. La gente grande, pues como aquí no hay diversión, no hay cines, no hay lugares para ir a divertirse, cantinas o centros de baile. Entonces se divierten cuando hay alguna fiesta, algún casamiento, algunos 15 años, cumpleaños o fiesta patronal.
Entonces van con el mayordomo contrata ya sea grupos de música tradicional o bandas, y entonces pues, ahí se divierten un poco. O bien hay gente que viene de los ranchos y va a visitar pues lo que hay aquí cerca, ¿no? Por ejemplo, donde hay reforestación, donde hay conservación de suelos, donde hicieron un pozo, donde hicieron una olla. La gente visita eso como algo novedoso. Y la gente del centro se va hacia los cerros para ir a divertirse ahí, el campo abierto, a comer, a desayunar, a jugar pelota, a jugar allá en el cerro, en lugares donde se puede uno ir a, como una especie de día de esparcimiento. Pues sí, sí tienen esa característica, porque esa es la función de la radio, de entretener, divertir, informar, comunicar. Sí, sí existen, mira. Por ejemplo, un grupo de transportistas, taxis, anteriormente eran camionetas, ahora son taxis y mototaxis. Existe un grupo de comerciantes que vienen de afuera, pero también hay un grupo de comerciantes que son del mismo pueblo, pero no están asociados como grupo, sino cada quien tiene su tienda o su negocio. También hay grupos de vendedores de maguey, por ejemplo, de maguey horneado. Vienen de alguna comunidad, se encuentran y se agrupan en un lugar, ahí venden todos ese mismo producto. Otros que sí se forman como grupo, los que venden pulque, también se agrupan, pero no están asociados, sino que vienen, se juntan porque venden el mismo producto. Otro grupo que he encontrado son los que venden barbacoa. Los domingos principalmente hay unos 10 o 15 personas que se dedican a preparar barbacoa y lo traen ya sea en su casa o aquí en el mercado. Y aquí la gente acude a consumirlos, pero tampoco están asociados. Los únicos que están asociados son los transportistas. Eso sí, tienen una especie de AC, porque a través de eso sacan sus concesiones. Estos son los que sí están asociados. Y los comerciantes de materiales, que no son muchos, son unos 3, pero también entre los 3 conjuntan sus precios. ¿Sí? No está muy desbalanceado, sino más o menos los 3 conjuntan sus precios. Y los productores del campo, del maíz, frijol, trigo, pero tampoco están asociados, sino que son productores de distintas comunidades. Cuando quieren traer algo, pues van al mercado, ahí se juntan todos los que venden frijol, maíz, trigo, lo que sea. Ahí lo compra la gente. Esas son las diferentes organizaciones que hay. Bueno, el municipio principalmente organiza eventos o encuentros deportivos, principalmente baloncesto. Y en cada fiesta se organizan torneos, ¿verdad? Con premios y todo. Entonces, sí es un grupo así también que se conjuntan, pero no están asociados. Si no tienen una asociación civil, digamos, donde se agrupan todos y de ahí parten los diferentes eventos, ¿no? En fútbol, pues muy poco que organizan las escuelas, principalmente es baloncesto. Y la organización de las escuelas para los eventos escolares, ya sea de conocimiento, deportivo, en distintas ramas. De esos grupos, ¿alguno ha estado presente en la radio como
portavoz o dar un mensaje? Solo en la fiesta acude la autoridad municipal con algún representante deportivo que va a explicar cómo se va a llevar a cabo el evento deportivo. Si va a haber fútbol, va a ser básquetbol, va a ser juegos artificiales, etcétera, y también de los mayordomos. Hubo aquí un grupo de ciclistas que también vienen de Oaxaca, de Nochistlán o de México, y vienen con motivo de la fiesta de Semana Santa o de julio, que es la fiesta patronal, y se organizan pues y dan un espectáculo de carrera y con premios y lo demás. También es otro grupo que está, pero también tampoco están asociados, pues, ¿no? Sino que se comunican entre ellos, se conjuntan y organizan el evento. Pues el problema de la producción del campo. Hay escasez de agua, no llueve mucho y no hay producción. Entonces ese es un problema. Otro problema es la tenencia de la tierra. Como luego hay conflictos agrarios con algunos, no muchos, pero ya 2 o 3 pueblos, entonces eso no permite que los recursos que capta el comisariado puedan ser destinados para la producción del campo. Sí, ese sí es una preocupación que tiene la gente, pero principalmente por la sequía, por la poca producción de la tierra, ya no tiene nutrientes, entonces se requiere mucho apoyo técnico para poder hacer producir la tierra, pero no se produce si no hay agua. Y es una de las carencias que tiene este pueblo, que no tiene mucha agua. Máxime cuando el agua se retrasa o no llueve lo suficiente, pues no se cargan los mantos acuíferos y pues no hay producción. Y acuérdate que el campo es la vida de uno, ¿no? Uno está sujeto a su vida en el campo. Sí, sí se han abordado. A propósito de Protierras, abordamos precisamente ese tema del campo, la necesidad de construir tanques de almacenamiento, ollas de agua, presas, pequeñas presas, para poder captar agua y hacer producir la tierra. Sí se han tocado. Y con la ayuda de Protierras, que se han construido algunas obras en la comunidad, también se han dado a conocer en los programas de radio por de estas obras que se realizan. Y ahora en este 2020 se van a realizar 2 obras en Tilantongo y 1 en San Juan de Uxi, que son también obras de captación de agua. Y ese de alguna manera va a ayudar a almacenar agua para la producción. Porque la gente espera que de la radio le ayude a ser como una especie de intermediario entre las autoridades y la comunidad para gestionar algún tipo de proyectos, recursos que apoyen a la comunidad y que sean difundidos, ¿no? Para evitar precisamente algún tipo de corrupción que vaya a haber cuando la autoridad no da a conocer sus trabajos, los recursos que gasta para cada una de las obras. Entonces, pues hay, digamos, una especie de inquietud de que pueda haber no destinado totalmente los recursos que vienen para obras o para destinarlos al campo, para la producción. Entonces sí hay una expectativa para que la radio sirva como un medio de información y comunicación para la gente. Mira,
El espacio que se tiene en la radio, que es 1 hora, se difunden la información que se tiene cercano a algún tipo de actividad de la radio, digo, de la autoridad, y se informa. Por ejemplo, cuando hablamos de Protierras, decíamos, la escuela de campo es una actividad que se aprende haciendo, ¿sí? Y vamos a hacer, producir el campo, vamos a preparar la tierra de esta manera, y lo vamos describiendo cómo lo hace la gente, cómo se siembra, cómo se fertiliza, cómo se hace pues para que pueda el campo producir. Y si teniendo agua, ayuda muchísimo más. Pero sí es necesario que todo lo que sea la actividad que realiza la radio esté enfocado a difundir lo que la gente quiere saber acerca de la actividad de la autoridad, acerca de la actividad de la misma comunidad, de la escuela, ¿sí? De los comuneros, de los ciudadanos. Y sirve también como un instrumento para poder organizar a la gente. Porque a través de la radio escuchan que hay una convocatoria. Bueno, pues entonces hay que ir a saber de qué se trata. Y es una forma de enterarse y poder, digamos, aportar alguna opinión para muchas cosas que pueda saber, que pueda ser informado a través de la radio. Pues para mi punto de vista, el contenido es que nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra forma de organización no se destruya, sino al contrario, hay que buscar su fortalecimiento. Pero también es importante que todo lo que la gente pudiera hacer para que esas actividades se den a conocer, porque a alguna gente no le interesa mucho cuando hablamos de la lengua, porque ya no les interesa la lengua, por ejemplo. Pero ahí estamos, insiste y insiste, y cuando me encuentro con la gente, lo saludo y hablo en mixteco con él. Y esa es una manera de obligarlo a que hable mixteco, que no. Si tú oíste que estaban platicando, el señor no es del pueblo, es del pueblo de Diuxi. Y hablamos el mixteco. Entonces, ese contenido es importante que se siga preservando. Otro, la música, la forma de trabajar la tierra, es un contenido. El maíz temporal, el maíz cajete, la siembra del frijol, el trigo en sus diferentes variedades. O quienes tenemos, por ejemplo, invernaderos, cómo trabajar para la producción de hortalizas. ¿Sí? Todo lo que son la cebolla, el jitomate, el pepino, la jícama, el rábano, la zanahoria. Cómo hacer que se produzcan, pero de manera orgánica. Y que sirva como un elemento nutritivo para la gente. Es un contenido que considero es importante para la radio y que lo hemos tratado también en la radio. Bueno, nosotros preparamos una especie de guión donde establecemos los tiempos, o también se llaman escaletas, ¿no? Y sobre eso nos basamos para poder cumplir el tiempo que nos asignan para la radio. Y en ese guión, o en esa escaleta, pues metimos todo lo que tenemos que comentar, y si hay entrevistas, si hay música, si tenemos que leer algún contenido, explicar, comentar, todo eso hacemos en ese tipo de documento que llevamos.
cada programa se hace un guión, en cada programa. Bueno, para hacer un programa, por ejemplo, de combate a una plaga, necesito investigar qué tipo de plagas son y hay revistas específicas científicas que hablan sobre las plagas y forma de combatirlos. Esas son las fuentes. Otras, por ejemplo, cuando hablo de temas educativos, hay publicaciones también en revistas, en periódicos, en gente que también comparte opiniones en internet sobre el concepto educativo, ya sea sobre la pedagogía, sobre digamos, la forma de cómo un maestro imparte su clase, la metodología de la enseñanza. Entonces hay fuentes de donde consultarlos. Cuando es de medicina tradicional, por ejemplo, pues voy con la que hace el trabajo de medicina tradicional. La entrevisto, y platica lo que hace. Esa es la fuente que tenemos. Hay otras que son artículos de opinión que están publicados en distintas revistas o periódicos y que tiene que ver con el campo o que tiene que ver con algún tema. Esas son las fuentes que tenemos. Pues he escuchado algunas, no he ido a verlos, pero sí se oyen sus transmisiones. He escuchado algunas transmisiones. Porque la radio donde nosotros transmitimos es la radio del Estado, es de LIMPI, ¿sí? Es eh, de las radios, digamos, del sistema de radios comunitarias indígenas. Pero así, o radios comunitarios que estén funcionando en el distrito de Nocitlán o de Tlaxiaco, por ejemplo, no he visitado ninguno. Escucho a veces sus programas. ¿Cuáles ha escuchado? ¿Qué estaciones son? ¿O cómo se llama? No los identifico. Hablan de Nochisteca Radio, no recuerdo cómo se llama otro, de Tlaxiaco, pero pasan una organización civil, me parece, que es la que transmite. Y pero habla un poquito más enfocado a los problemas sociales. Para conocer cuál es, digamos, el contenido que ellos transmiten y el contenido que nosotros tenemos. A lo mejor coincidimos en algunos a lo mejor no, pero es una riqueza, pues, de poder intercambiar experiencias, digamos, de contenidos de difusión. Conocí una radio en 93.5 me parece, o 92, no, 93.5. Estaba en Nochistlán, que era manejado por la Comité de Víctimas de Nochistlán, la COVIC creo que se llama, pero ya no lo he escuchado últimamente, ya no. A lo mejor ya dejaron de funcionar. Una vez me invitaron, fui a platicar con ellos, pero ya tiene 2 años, en el 2018. Y al 19 ya no fui. Fui a 2 programas de ellos. Pero sí me gustaría intercambiar con ellos.
pues más que saber, es hacer, ¿no? Es ir a talleres de actualización, de capacitación, de manejo de los nuevos equipos tecnológicos. Y también ir a talleres o cursos de locución para poder aprender bien la dicción, el manejo de la lengua oficial, ¿no? La lengua castellana y también la lengua originaria. Pero sí, capacitarnos, pues. Y no encontramos muchos lugares donde ir a capacitarnos. Lo que yo me capacité hace 20 y tantos años, pues es todavía lo que practico, ¿sí? Pues algo que decía yo al principio, la falta de organización de los productores del campo, de los campesinos, pues. No estamos organizados, no estamos asociados. Cada quien trabaja sus tierras. Y sería bueno como, no sé si valga aquí digamos, la comparación, pero hace unos 50 años, mi papá trabajaba con los de mi rancho, el sistema de tequio o el sistema de guesa. Por ejemplo, para sembrar cajete, decían, mira, yo tengo este terreno, voy a sembrar cajete. Quiero que los 3 o 4 más que trabajan en cajete, trabajan conmigo, terminamos esta tierra y nos vamos con el otro, así hasta terminar. Ese sistema ya no existe. Ya no existe. Entonces, ese es un tema que preocupa, la organización de los campesinos, para poder trabajar de manera comunitaria, pues, ¿no? Y en lugar de pagar mozo, entre ellos mismos se comparten el trabajo y sale bien, pues, ¿no? Porque así producían, yo me acuerdo que producía bastante mi papá, mi abuelo. Ese es un tema interesante. Yo creo que sí, ha habido invitación, convocatoria, tanto de las autoridades agrarias como municipales, para participar en reuniones con proyectos que vienen de afuera. Por ejemplo, en el caso de Protierras, en el caso de ya hace algunos años con Proyecto Mixteca Sustentable. Entonces muchos aquí entraron con el proyecto de siembra de árboles frutales. Algunos están produciendo árboles frutales. Algunos entraron a la siembra de maguey y papalomé. También ya algunos produjeron. Algunos no tanto porque se hicieron quiotes y se echaron a perder. No los utilizaron, pues no los, ¿cómo se dice? No se beneficiaron con la venta de ese tipo de maguey para la producción de mezcal, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo hace 9 años, sembré maguey espadín y parte de maguey papalomé. Y he venido vendiendo hace 4 años, hace 2 años, vendí piñas de maguey espadín para mezcal. Entonces, pues sí, lo que falta aquí en todo caso es la orientación técnica para poder producir maguey para mezcal o maguey pulquero, porque también aquí esta tierra es rica en maguey pulquero. Uh-huh. En el caso del proyecto Protierras, vino como a dar una orientación bastante amplia sobre la tierra, sobre la producción, sobre cómo producir la tierra, cómo hacer análisis de tierra para conocer cuál es su pH, por ejemplo, si es alcalino, si es ¿cómo se llama? Ácido. O, por ejemplo, para saber qué tanto de nutrientes todavía tiene la capa de tierra. Eso nos ayudó mucho con el proyecto Protierras. En el caso del proyecto Mixteca Sustentable, vino pues a enseñar
que hay otras formas de producir el campo, utilizando árboles frutales, maguey, siembra de granos. Y creo que sí, parte de esa experiencia la gente ya ha empezado a hacerlo. Que cuesta trabajo, es cierto, pero poco a poco la gente está tomando otra forma de producir el campo. Por ejemplo, mira, el trigo mejorado, el famoso trigo burlo, nosotros no estábamos acostumbrados a sembrar trigo en surco. Y con ese proyecto nosotros sembramos, y no nada más yo, varias gentes. Yo, por ejemplo, sembré como medio kilo, ni siquiera llegó a medio kilo. Y recogí 20 maquilas, como se conoce aquí. 20 maquilas son 7 kilos por maquila. Entonces recogimos 140 kilos de medio kilo de trigo. Lo que quiere decir que entonces sí hay esa necesidad del apoyo técnico para hacer producir la tierra. Pero algo bien importante es cómo hacer que en estos lugares áridos pueda captarse agua suficiente para no sufrir de sequía. Ese es lo principal. Ahora sí se puede, voy a despedirme en mixteco y también su traducción. Bueno, pues, Sanrinot no caro, ñani kuati, nakuta urangiri, senani Omar, Heredia, ¿no? Omar Heredia. Rangiris na jihat nunya as kajit nunya as nandan toñu oro nanda ku nanda bashi raki de roñu tenakuta urti dia kut nu oshada ya aro na kunini ñani ku a ni kan noño teyo no coño da uño da viño sabi oño sau te kudi ni anoro shada na te kuña jiu de sa ka aro et no vit no bate na conjur na kondan tu. Bueno, pues gracias aquí el joven Omar Heredia, que vino a platicar con nosotros acerca de diferentes temas, y esperemos que haya cumplido la expectativa. Esperamos haber dado la información que se requiere pues para hacer este proyecto de radio, que mucha falta hace en nuestro pueblo para estar informado de todas las actividades, acciones o políticas que lleva a cabo la autoridad municipal, estatal o federal acerca de nuestras tierras, acerca de nuestros recursos naturales y acerca de la producción de nuestro pueblo, producción agraria o agrícola de nuestro pueblo. Gracias a todos.